Estado Nacional. Y como lo sabe, usted va a aparecer ahí un código QR que usted puede escanear para poder ver este programa, los resúmenes hacia atrás, partes, los programas anteriores de Estado Nacional del domingo y los que estamos haciendo los jueves en la noche, aquí en Canal 24 Horas, a través de Spotify. Los escanea ahí y ya directamente se va a Spotify a esta modalidad podcast, si se quiere, para escuchar Estado Nacional. No hay tiempo que perder. Presentamos a nuestros panelistas de esta noche. Constanza Juve, abogada constitucionalista y ex convencional, militante UDI, Constanza. Buenas noches, Constanza, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muy contenta de estar acá. Muy buenas noches también, Marco, y a todos quienes nos están viendo hasta ahora. Y bueno, Marco Barraza, ex ministro y ex convencional, académico y militante del Partido Comunista. Marco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, Matías, gracias. Hola, Constanza, y saludos a todas y a todos. Yo mencionaba al principio que se termina una de las fases internas dentro del proceso de los expertos que toma relevancia porque ya tiene que ir a pleno, y al pleno se vota, se ratifica, y uno debiera suponer, ustedes son expertos, han participado de procesos similares, donde los plenos debieran respetar lo que se acordó internamente en cada una de las comisiones, ¿no? Es decir, se ya va tomando forma. ¿Qué es lo que más le llama la atención de los acuerdos que se ha llegado? Constanza. Bueno, yo creo que en realidad el anteproyecto tiene algunas buenas noticias, otras quizás malas y otras quizás que hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Dentro, al menos para mí, de las malas noticias, el hecho de que se persevere con el tema ideológico de no querer dejar establecido el derecho a elegir en materia de salud, el derecho a elegir en materia de seguridad social, que son temas a los que los chilenos le dijeron que sí en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que le han dicho que sí en términos ciudadanos, y me parece que eso es una muy mala noticia. En términos, por ejemplo, del sistema político independiente que sea transitorio, la paridad me parece que después, sobre todo de no solamente la experiencia que nosotros tuvimos en la convención, sino que también lo que ha pasado con el Consejo Constitucional, también me parece una muy mala noticia. Una de las grandes conquistas que ha tenido la democracia moderna es el sufragio universal, que mucha gente pueda votar, la mayor cantidad de personas puedan votar, y la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. Y la paridad le mete la mano a la urna, y me parece que simplemente como que no se ha aprendido la lección de lo que ha pasado. Explícame un poco, porque yo leo que en el inciso 2 del artículo 1 del anteproyecto queda: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que por lo más está en los bordes, o sea, sí, no se innova en eso, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a los principios de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. ¿No está allí contenido entonces, por ejemplo, la provisión mixta en salud o en educación, al decir que pueden ser instituciones estatales y privadas? ¿Por qué dices tú que es una mala noticia que no estén la posibilidad? Porque ese concepto finalmente es un principio, ¿cierto? Por eso está también en el artículo primero. Si uno lo lleva quizás a las partes que tiene una Constitución, si lo tuviéramos que dividir en tres, tienes la parte de idea de derecho, que son los principios, que en la Constitución vigente son las bases de la institucionalidad; la parte orgánica, que es el sistema político, cómo pesan y contrapesan los poderes; y la tercera parte, que son los derechos. Y en los derechos, esas indicaciones que establecen o que buscaban dar la misma tranquilidad que en algún minuto nosotros tratamos de dar en la Convención Constitucional, pero que una y otra vez nos dijeron que no, bueno, es ahí donde se rechaza. Entonces, claro, se establece eso, y a partir del concepto de Estado social y democrático de derecho, las instituciones estatales y privadas, uno podría desprender que está el derecho a elegir, pero es un principio que también se sujeta a interpretación. Entonces, mientras más clara quede la norma, mejor. Marco. Mira, yo tengo una valoración un poco aún moderada, podría decir, respecto de lo avanzado por el Comité de Expertos, básicamente porque la aprobación en general de las normas propuestas a mí me parece que fueron bastante insuficientes. De hecho, sin ir más lejos, esto de que se defina que Chile se organiza como un Estado democrático y social de derecho, y no que es un Estado democrático y social de derecho. Él se organiza versus que es. Hay una condición esencialista que se relativiza respecto del carácter del Estado. Y yo creo que la palabra cambia, a tu juicio, un sentido muy profundo. Y yo creo que ese pudiese ser una materia que sea observada en el Comité de Admisibilidad. Porque desdibuja la esencia de la definición de uno de los 12 principios. Reconozco que el texto, en la aprobación en general,
era más débil desde el punto de vista del Estado Democrático y Social de Derecho que algunas modificaciones que se hicieron con ocasión del debate en enmiendas. Se fortaleció a tu juicio, entonces sí, el Estado Social pero en algunos derecho. puntos y en otros puntos no. O sea, por ejemplo, yo claramente desapruebo que se haya eliminado la progresividad en la educación gratuita, en la educación superior. A mí me parece que es un avance democrático. Que estaban las enmiendas eso, que estaba, que yo las leí, sí, pero lo que pasa es que en la discusión del comité de expertos era la alternativa de las fuerzas, digamos, oficialistas, era la progresividad, la gratuidad en la educación superior, que inicialmente estaba contenida, y desde la derecha se planteaba con otras alternativas de financiamiento. Esas otras alternativas de financiamiento abren la puerta, por ejemplo, a un CAE, un tipo de crédito, algún tipo crediticio que le ha hecho mucho daño al país, y especialmente a las familias. Entonces, creo que el debate en materia de discusión de normas constitucionales aún es muy preliminar. Indistintamente, creo que lo que sí creo que fue correcto y que fue algo que impulsó el sector progresista transformador es que más bien sea enunciativo y no tan profundo, de manera tal de que el Consejo Constitucional tenga más espacio para la deliberación. Y que esta última parte, ¿a ti te hace algún ruido, te merece alguna crítica cuando dice que promueve el desarrollo, este Estado Social y Democrático de Derecho, promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a los principios de responsabilidad fiscal? Primero, que haya sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y a través de instituciones estatales y privadas, es decir, provisión mixta, esos dos conceptos. Preciso inmediatamente. En el texto rechazado, la responsabilidad fiscal estaba incorporada. Ya. O sea, aquí esto no te hace. Sí, lo que pasa es que sí me parece que en términos de principio debiese primero incorporarse la progresividad en los derechos sociales junto con la responsabilidad fiscal. No disociar la intención, la orientación del Estado desde el punto de vista de la satisfacción del derecho con los resguardos de la administración del Estado que permita tener sostenibilidad económica para los derechos. A mí me parece que eso es esencial. Creo que ahí es otro elemento de mejora desde el punto de vista del Estado Democrático y Social de Derecho. Y es parte del estándar en materia de derechos humanos. O sea, pero no, respecto al orden, no... Sí, pero en Chile lo que no está explícito en materia... Bueno, yo comparto contigo, por eso creo que está bien, eso está mal no haber incluido la libertad de elección de manera explícita. Ahora, en segundo lugar, ahí discrepando con Constanza, en materia de provisión mixta, Chile, antes de la constitución de la dictadura, tuvo provisión mixta. El problema es que se desdibuja con un principio de subsidiariedad que es omnipresente en todo orden de cosas. Qué buen Menos mal, está en esta redacción, en el artículo 1, ¿está la subsidiariedad, Constanza? Mira, porque algunos dicen que juegan los dos elementos aquí. O sea, yo creo que juegan los dos elementos, pero quizás voy a hacer un statement inicial. A mí no me gusta ni el concepto como tal, ¿ya?, de Estado subsidiario ni el Estado social y democrático de derecho, ¿ya? No me gustan esos dos conceptos, incorporarlos en la Constitución. Independiente, es borde, por lo tanto es razonable que esté de manera explícita, sí. Precisamente por algo que decía Marco, de que ese tipo de conceptos al final quedan mucho para la interpretación. Entonces, ¿qué se entiende por Estado subsidiario? Lo vas a dejar a la interpretación. ¿Qué se entiende por Estado social y democrático de derecho? Se deja a la interpretación. Y es por eso que a mí me gusta, por ejemplo, tal como en la Constitución vigente, no habla de subsidiariedad. No, o sea, se explicita. Pero la caracteriza. No, pero por supuesto que sí. Y yo por eso te decía que yo no estoy de acuerdo con incorporar los conceptos, pero yo por supuesto que creo en la subsidiariedad. O sea, creo en la colaboración pública-privada, creo que el Estado no se las puede solo y además creo que le hace muy bien a los países tener una participación activa de la sociedad civil. O sea, creo que Chile al final del día se organice, se estructura a través de grupos intermedios, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Yo creo en eso y creo que está bien que se explicite. ¿Qué es de eso que dijo Constanza? Dicho eso, pero solamente para cerrar, Matías, dicho eso, me parece que de la forma en que está redactado ese inciso, sí, se pueden conjugar los dos elementos, pero me parece también que eso tiene que quedar bien explicitado dentro del texto para evitar problemas de interpretación futuro. Lo que acaba de hacer Constanza, de manera muy descriptiva, es caracterizar el Estado subsidiario. ¿Qué de esa caracterización básicamente a ti te parece que no debieran quedar en la Constitución? Lo que pasa es que esa descripción lo que hace es omitir
la importancia que tiene que tener en la satisfacción de derechos la presencia de un Estado con capacidades. Yo creo que si uno quiere asegurar bienestar progresivo, desarrollo compartido en las diferentes regiones, comunas, el mercado por sí solo no es capaz. Y no estoy diciendo que el mercado no. ¿El mercado es lo mismo que la sociedad civil, las instituciones intermedias? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la subsidiariedad, los grupos intermedios, que es la definición clásica de subsidiariedad, pierden el carácter de sociedad civil y se convierten en grupos económicos. Eso es falso, pues, Marco. Sí. Una fundación no persigue fin de lucro, una corporación, un club de fútbol, una junta de vecinos, todo eso son cuerpos intermedios. Yo no veo que estén como imbuidos así como por el mercado malo, el lucro, para nada. Hay que distinguir fundaciones de coberturas sociales que son absorbidas, o sea, porque desde el punto de vista... Estás hablando de un tipo de cuerpo intermedio, no de todos. Desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, la subsidiariedad reemplazó una franja importante de provisión pública. O sea, si tú me dices que el Estado va a fortalecer la educación pública, y esa es otra debilidad del texto, no consagra la educación pública. ¿Y quién tiene que cautelar que efectivamente exista provisión de educación con calidad? Principalmente es el Estado. No estoy diciendo que los privados no puedan participar. ¿Pero tiene que tener una categoría superior a tu juicio? O sea, el Estado tiene que tener responsabilidad primerísima y principal respecto de sus propias instituciones. O sea, no sería posible concebir el desarrollo del país sin universidades estatales, por ejemplo. Entonces, el que esté desprovisto de una definición de educación pública, yo creo que es una debilidad en materia de desarrollo nacional y de derechos sociales. Ahí están las grandes diferencias ideológicas. Sí, ahora yo creo que Marco explicó una lista de lo que es la subsidiariedad, pero la realidad es que la subsidiariedad en ningún caso te dice que los cuerpos intermedios, las fundaciones, las corporaciones, las empresas van a reemplazar al Estado. El Estado, por supuesto que... ¿Complementan tu juicio? Claro, el Estado tiene funciones que son connaturales, es decir, que no pueden ser reemplazadas por privados. Y por otro lado tiene funciones subsidiarias de que lo ideal sería que lo realizaran siempre los privados, pero que por supuesto que no lo pueden realizar todos. La educación pública vamos a un punto, es un perfecto ejemplo. Vamos a un ejemplo concreto, a tu juicio. ¿Qué caso puntual sería ideal que lo hiciera primero la sociedad civil y que el Estado, si es que no lo hace esta sociedad civil, fuese en subsidio de... Es que más que ideal es algo que hoy día lo estamos viendo. En materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación. O sea, tú hoy día tienes una provisión mixta. Tienes un porcentaje de personas por ejemplo, que están... en materia de pensiones. De niños que están en colegios. ¿Cómo un ejemplo? Pensiones. A ver, pensiones lo hacen los puros privados y las pensiones son desastrosas. Y el aporte previsional solidario y la PGU. Pero eso es en base a tributos generales de la República, no es en base a la tributación, a la cotización que hace el trabajador y la trabajadora. ¿Y si lo hacen los privados más eficientemente? No lo hacen más eficientemente. ¿Y te entrega el pilar? ¿Cómo que no? No lo hacen más eficientemente. ¿Tú crees que el Estado estaría entregando mejores pensiones? La tasa, absolutamente, si uno mira los países, incluso el estándar países OCDE, pero déjame terminar. La única empresa que no tiene deuda de repente es Codelco. Deja que termine Marco, luego, porque este tema interesa. No, o sea, eso no se condice con la realidad en materia de pensiones. Aquellos países en que cohabitan modelos de solidaridad-reparto con modelos de capitalización individual tienen mejores pensiones que aquellos que solo tienen capitalización individual. Y en el caso de Chile, las pensiones son desastrosas. No es mixta. Sí es mixta. No es mixta. Ese es un... ¿Es mixta? No, de ninguna manera. Lo que hace el Estado, a través del pilar solidario, es un alivio a la pobreza en materia de pensiones producto de lo que no cumplen las AFP. Seamos rigurosos y la ley lo dice. Seamos muy rigurosos. Yo creo que al final del día es que ese es el gran problema que tiene, a mi juicio, la coalición de gobierno, que la tuvo en la Convención Constitucional, que la tiene ahora, de hecho, a propósito el tema ISAPRE, que se centra, ¿cierto?, en el instrumento, ¿verdad? Se centra en quién te provee. Entonces, lo importante es de que al final del día, ¿cuál es? Yo estoy hablando de evidencias. Si me dejas terminar. Pero es que lo que pasa es de que al final estamos hablando de dos cosas distintas, porque a mí lo que me interesa es que a la gente le lleguen mejores pensiones. A mí lo que me interesa es que las personas tengan mejor salud. Si lo entrega el Estado,
Si lo entregan particulares, bueno, o lo entregan los dos, fantástico. Pero el tema, ahí me da lo mismo si en el fondo es uno u otro, pero me parece que es importante tener libertad de elección. Ahora, lo que yo no creo es de que por sí y ante sí el Estado tenga que empezar a crear AFP estatales y todo estatal porque se asume que lo va a hacer mejor. Primero, el Estado normalmente no hace bien las cosas. Es cosa de preguntarle a cualquier persona que camina por la calle, ¿usted cómo cree que el Estado la trata? Burocrático, no me va a solucionar el problema. Pero además, que no lo hace bien, a mí no me interesa, si es que el privado lo está haciendo bien, que el Estado también tenga una provisión. ¿Decir que el Estado lo hace mal no es la misma caricatura de decir que todos los empresarios son ladrones? Porque el Estado lo hace bien en otra cosa, que tenemos policías, tenemos calle, tenemos un servicio que cobra los impuestos, tenemos una Fuerza Armada que funciona, tenemos un gobierno y una democracia, tenemos separación de poderes, y ese es el Estado. No, tenemos tribunales de justicia. Sí, yo debería haber sido más precisa respecto a eso, lo que implica prestación de servicio. ¿Ya? Lo que implica prestación de servicio, no entrega, no podemos decir que el Estado entrega un buen servicio. O sea, no es así. O sea, esa cuestión no es real. Entonces, claro, el Estado meterlo todo dentro del mismo saco, por supuesto que no, pero sí en términos de prestación de servicio. Pero eso debería haber sido más específica, estábamos hablando de salud, pensiones, educación. No, yo creo que esa es una caricatura ideológica. En materia de pensiones las evidencias son claras. Pero también te podría gustar y no creer que siempre el Estado está primero y que el Estado no va a ser mejor. Lo que pasa es que el dato de realidad es que el Estado no está primero. Está bien abajo respecto de la provisión de un privada. Ideal, como tú piensas. Pero si yo no estoy sosteniendo, para que quede claro, que no tenga que haber participación de los privados. Lo que sí creo es que el Estado tiene que tener un rol más preponderante. Y tener un rol más preponderante implica tener presencia en la satisfacción de servicios públicos de derechos sociales. Implica que la provisión mixta se exprese también en materia de empresas públicas. Implica darle un papel que hoy día no tiene y que desde que rige la Constitución de la dictadura a la fecha no ha habido, evidencias que digan que los privados solos satisfacen mejor derechos sociales. O sea, tenemos cifras bien interesantes, como que del año 86 habían 200.000 alumnos en la educación superior y hoy día tienes 1.200.000, 1.300.000 alumnos en la educación superior. Sí, y tenemos el CAE. Y pasaste de un 45% de pobreza a un 8% hasta octubre del 2019. Son datos que yo creo que vale la pena tener en consideración. Y tenemos el CAE y tenemos un ingreso per cápita de $30.000, pero tenemos un salario que aún, producto de las votaciones de la derecha, está debajo de los 500.000 pesos. Bueno, como pueden ver, hay discusiones bien de fondo en temas requete contra importantes que se están definiendo. Vamos a invitar una tercera persona.